Bien, entramos en una nueva comunicación. Tenemos en línea a Martín Ayerbe, de Social 21, La Tendencia. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por atendernos. Andrés Batistela desde Santa Fe te saluda. Bien, Andrés, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Bueno, antes de meternos en el tema por el que te estamos llamando, Martín, contanos un poquito, porque sé que laburan fuerte más que nada en la zona de Buenos Aires, pero contanos a nuestro público de Santa Fe, qué es Social 21 La Tendencia, cuáles son sus bases ideológicas, algunas ideas también programáticas, ¿por qué no? Contanos un poquito de eso antes. Bueno, Social 21 La Tendencia es un movimiento de liberación nacional. Para nosotros la verdadera ideología argentina, aquello que subyace a lo largo de nuestra historia, donde la patria se puso por encima de la colonia, donde hubo soberanía política, independencia económica, justicia social, la integran cuatro que sintetizan a toda su época, ¿no? San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Dentro de San Martín está el Fly Luis Beltrán, está también Belgrano, está también Mariano Moreno, está Güemes. Dentro de Rosas también existen los de su tiempo, incluso con peleas o discusiones del momento, ¿no? Porque esa Santa Fe que se supo llamar la Invencible, también fue invencible para Buenos Aires. Sí, Para sí, la... sí, sí, sí. Y bueno, Entonces, bueno, pero López del brigadier. y Pancho Ramírez, entre los, y, y bueno, y José Artigas, ¿no? Claro, Que claro. está contenido en San Martín. Después con Pancho Ramírez hubo una historia trágica. Ujú. No Claro, termina sí, bien la cosa. seguro. El otro día, justamente el 9 de julio, por el Día de la Independencia, acá muchos decían, no, nosotros somos la Liga de los Pueblos Libres, no tenemos nada que ver con, Señor. con la casita de Tucumán. Claro, hay como una historia, ¿no? Literal, Bueno, sí. nosotros concebimos exactamente igual. Hay compañeros en Río Negro que hace poquito hicimos un programa de Radio Cuarentena donde venimos saliendo martes y jueves a las 19 y los sábados a las 22, donde tocamos todos los temas que hacen a Social 21 La Tendencia, y para el 9 de julio hablamos de la verdadera independencia del arroyo de la China, Ujú. la independencia de Artigas, de Pancho Ramírez, bueno, y de la Liga de los Pueblos Libres, que era Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, Santa Fe, Córdoba, que fue la auténtica, la verdadera, la federal, la de la democracia participativa, aquella Claro, que recordaba Artigas de mi poder emana de vosotros y cesa frente a vuestra presencia soberana. claro. Bueno, y el primer hecho, el primer antecedente que tenemos de nacionalización de la banca y el comercio exterior, antes que Rosas, Ujú, inclusive, ujú. porque Rosas es su gran ejecutor y que, bueno, es una política constante desde la ley de aduanas de 1835 hasta 1845, son 10 años de soberanía en el comercio exterior y protección del trabajo argentino y su mercado interno. Ujú. Por eso eso es lo que explica la invasión anglo-francesa. Bueno, Ujú. pero ya la Liga de los Pueblos Libres y su constitución inicial establece la nacionalización del comercio exterior, la banca, y una distribución federal de las rentas aduaneras. Ujú. Muy profundo es el proyecto que es poco reivindicado, pero es profundo. Y Sí, como vos decís, bueno, nosotros somos fuertes en el conurbano bonaerense, pero también hay compañeros en Santa Fe, en Río Negro, en Tierra del Fuego, en Chubut, en Santa Cruz, en Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones, hay compañeros en el Chaco, hay compañeros en Mendoza. Social 21 es una mancha de aceite que se está expandiendo por el país, y que en esta línea, con Hipólito Yrigoyen, tenemos la creación de la mayor empresa del Estado de nuestra historia, que es la YPF 100% estatal, impenetrable al capital privado. La fábrica material, el área material Córdoba, la fábrica militar de aviones creada por el brigadier Francisco Artiaga, y con Perón llegamos a tener más de 300 empresas del Estado,
que, bueno, eso es lo que hizo grande a la Argentina, eso es lo que constituyó a nuestra patria soberanamente. El Estado empresario argentino, que es la verdadera ideología que hay que recuperar, porque el plan de operaciones de Mariano Moreno crea las primeras fábricas militares de pólvora y fusiles. San Martín en el Plumerillo funda la siderurgia, la metalurgia argentina. Irigoyen el petróleo, Rosas la aduana y el comercio exterior, Perón dando una respuesta geopolítica justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos iban hacia la invasión de los mercados internos de los países. Esto se expresa muy claramente en la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Claro. Los norteamericanos le dicen, nosotros ponemos el financiamiento para que Europa se vuelva a levantar, pero Estados Unidos tiene la prioridad de abastecimiento con respecto a los bienes industriales. Entonces, todas las máquinas, toda la producción industrial, inclusive la producción de alimentos, tiene la prioridad en el intercambio Estados Unidos. Por eso la Argentina de Perón no podía venderle productos agropecuarios, tenía serias dificultades. Claro. Y tampoco de abastecerse de maquinaria, porque había un círculo cerrado entre Europa, Estados Unidos y Japón. Claro. Entonces Perón da una respuesta geopolítica en su tiempo, tal cual lo hizo San Martín, lo hizo Rosas, lo hizo Irigoyen. Esa respuesta geopolítica es la misma que tiene la base, gracias mi amor, es la misma que tiene, mi señora me acaba de traer el mate. No, es importante Muy bien. decirlo. Sí. Además Discúlpame. agradecido y todo, sí. Sí, más vale. Muy bien, muy bien. No lo pedí además, no lo pedí. Claro, muy bien. Así Buen que gesto. sí, es un gesto de amor, no solamente una Claro, gauchada. claro. Bueno, Perón, Martín, me estabas hablando de Perón en el contexto de la posguerra, del plan Marshall, de algunos mercados que estaban cerrados y su respuesta. Bueno, Perón da una respuesta geopolítica en el momento, que es aquella que, al observar que el Subcomité Especial de Posguerra de los Estados Unidos, en su miembro informante Hutchinson, define que Estados Unidos es poseedor del 50% de la riqueza mundial, siendo apenas el 6% de la población. Han logrado el pleno empleo en hombres y mujeres, porque han incorporado a la mujer a las líneas de producción industrial. ¿Para qué? Para producir el armamento que le vendieron a todos los contendientes, a los alemanes, Claro. a los ingleses, a los rusos, a los italianos, a los franceses, a quien quisiera comprar, sin discriminar. Porque para hacer la guerra los yanquis no discriminan. Seguro. Para la producción industrial de la muerte y su comercialización, tal cual una góndola de un supermercado, que nada falte. Entonces, esa enorme producción de alto valor agregado, como es el material bélico, con muchas horas de trabajo humano implicadas, que es lo que requiere la producción bélica, es industria liviana, semipesada y pesada, porque tanto tenés a Kaiser en la costa del Pacífico produciendo, tirando al agua un buque por día. Kaiser, el gran constructor naval de la Segunda Guerra, tiraba un barco al agua por día, un buque de carga, un Liberty, y un portaaviones por semana. Una locura. Ah, bueno, pero se laburaba en serio, sin joder. Las líneas de producción estaban al requete mango. Claro. Bueno, Perón comprende que esto se viene. Entonces da una respuesta geopolítica que es, cuando Farrell y Ramírez se preparan para acoplarse al bando vencedor, bajo la conducción de Estados Unidos, y dentro del acuerdo de Yalta de Churchill, Stalin y Eisenhower, definirse hacia Churchill y Eisenhower, a la política angloamericana vencedora, Perón dice, yo no me rindo un carajo, me presentaré a elecciones y los combatiré a todos. Lo meten en cana, sus propios camaradas de armas, un 12 de octubre, 5 días después de vigilia. No es una vigilia donde había peregrinaciones con velas y santos. No, el pueblo argentino estaba velando las armas.
y se mantuvo 5 días velando las armas, hasta que se provoca el 17 de octubre, que la partidocracia demoliberal actual quiere bañar con almíbar, quiere contar un cuentito de Disneylandia, como si la gente iba a la Plaza de Mayo a comer un choripán, escuchar a Pablo Lescano y pasar una linda tarde. Claro. Que está todo bien con Pablo Lescano y con pasar una linda tarde y con comer choripán. A todos nos gusta hacer todo eso juntos. Pero no tiene que ver con la liberación nacional eso. Tiene que ver con una fiesta popular. Ahora, el 17 de octubre se hace con obreros que vienen marchando con escopetas del 12 chico, revólveres 32 y 38, asadones, hachas, machetes, cuchillos, lo que tuvieran en su casa. Lo que tuvieran en su casa. Claro. Y con eso fueron a defender. Entonces, Perón, en ese momento, bueno, se convierte en Perón. Antes era un coronel patriota, pero en ese momento pasa la historia, se convierte en Juan Perón. Claro. Entonces, da una respuesta muy concreta. ¿Gana las elecciones? Sí. Lo primero que hace es nacionalizar la banca del comercio exterior creando el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que es el que captura las divisas y es el que se las transfiere al Banco Central para realizar la política de fomento que el país necesita. Claro. El comercio exterior se hace por una única ventanilla estatal. El Estado argentino compra toda la cosecha, da precio sostén al productor, le da seguro contra la sequía, contra las pestes, contra las plagas. Y a través de manejar el intercambio con el mundo y los dólares, lo que le permite manejar la moneda fuerte es el hecho de poder adquirir grandes lotes económicos industriales para hacerse de la maquinaria que el país necesitaba en ese momento para el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Sí, seguro. ¿Está bien? Entonces ese es el poder del comercio exterior en manos del Estado, la sustitución de importaciones. Claro. Entonces, después para terminar ya con Perón y cerrar el círculo de lo que es lo nacional para nosotros, lo que es el proyecto de liberación nacional, en el 46 el plan siderúrgico argentino donde se crea SOMISA. En el 47, en el 46, en el 47 se crea el astillero Río Santiago, luego se crea la Constitución Nacional, luego se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Toda esta política es una política que se desarrolla entre el 46 y el 50. 4 años nada más. 4 años. En 4 años se hizo todo. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Claro, ahora te voy a traer al presente, Martín, porque imagino aplicar políticas como las de Perón hoy en día, digo, lo más chico que te dicen es somos Venezuela, que tal cosa, que bueno, ya sabes por dónde va mi inquietud. Digo, si el presidente anuncia una posible expropiación de Vicentín, si es que era votado por el Congreso y terminó pasando lo que pasó, digo, y hasta el propio presidente termina, no sé, pidiendo disculpas, dice, no pensé que la gente se iba a poner así. La verdad yo no me puse mal cuando el presidente anunció eso. En todo caso, un sector se puso mal, no sé. No sé si entendés por dónde va mi temor, en todo caso, de que hoy en día algunas de estas políticas, como las que Perón aplicó en su primera presidencia, puedan llegar a aplicarse hoy, 2020. No solamente que puedan, es nuestro deber aplicarlas. Porque la partidocracia demoliberal, que pacta las contradicciones dentro de la Cámara de Diputados y Senadores y se da mutua gobernabilidad, conducida por la Embajada norteamericana, vive fenómenamente bien. Son todos ricos. Son todos propietarios. La mayoría tienen campos. Algunos son socios de la sociedad rural. Otros se buscan una sociedad rural un poco más presentable, entonces se convierten en federados. Entonces con el pico hablan de Humberto Volando, pero los pies lo mueven para Bussi. Hablan de Perón, para que el pueblo pobre se identifique con ellos. Pero no actúan como Perón, no mueven los pies como Perón, mueven los pies como Braden.
Entonces, lo que es simulación en la partidocracia demoliberal no tiene correlato en el pueblo argentino en su base social. Eso de andar diciendo, no, el pueblo no pensé que se iba a poner así, es biribiri cuacuá. No tiene un carajo que ver con los actos, porque los funcionarios de gobierno son medidos por sus actos, no por sus declaraciones. Estos personajes creen que por hacer declaraciones en la tele pueden conducir la Argentina desde la tele. Es de cuarta lo que está pasando, los últimos 40 años. Entonces, nacionalizar la banca y el comercio exterior permitió construir una Argentina que fue el país con la mayor clase media que tuvo toda la patria grande del Caribe y la América del Sur, desde México hasta la Tierra del Fuego. Permitió tener el movimiento obrero más organizado del mundo y le permitió a la Argentina, además, estar a la vanguardia del mundo con, por ejemplo, la producción de material nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica. La energía nuclear, la fabricación de componentes nucleares, la producción de agua pesada, la producción de combustible nuclear, no son cosas que hace cualquiera en el mundo. Muy pocos países en el mundo manejan el ciclo completo de la energía nuclear como los argentinos, que a pesar de los golpes, de los fusilamientos, de los muertos que tenemos, de las dictaduras militares que destruyeron sistemáticamente el plano industrial argentino, a pesar de todos los cipayos, de los apátridas, a pesar de las traiciones, la Argentina se mantuvo en el plano nuclear, resistió. El astillero Río Santiago, que todos los gobiernos quieren destruir, resistió las privatizaciones en la década del 90 y no se pidió permiso para resistir. No se le preguntó a todo el mundo a ver si estaban de acuerdo con privatizar o no, si el país estaba de joda con las privatizaciones de Menem. Había que defender. Y a veces cuando hay que defender, no hay que preguntarle a ver qué piensan los demás, qué te parece, porque si no aparecen la resignación de los de la correlación de fuerza y te vienen a explicar que no nos da la correlación de fuerza, entonces hay que quedarse quietito. Entonces, mientras la partidocracia es rica, disfruta ampliamente de la vida, dice lo que quiere y hace lo que quiere, tiene el privilegio de hablar en los medios de comunicación y decirle a los demás cómo es la vida y cómo es el mundo, de transferirle al conjunto del pueblo argentino sus preocupaciones personales, de si le publican una fake news, si le hicieron una denuncia judicial, y tienen al país entretenido en estupideces de índole personal. La base social del pueblo argentino muere de hambre, sufre la desnutrición infantil, está desocupada. Apenas el 40% de los trabajadores argentinos están en blanco, el 60% está en negro, o cobra un plan social o es desocupado. Acceder Son a la millones de seres vivienda es humanos. imposible, sí. Entonces, mientras ellos eliminan el conflicto en la superestructura, donde son todos ricos, donde comen en los mismos lugares, mandan a sus hijos a los mismos lugares, ¿por qué pensás que se llevan tan bien? Y si todos mandan a sus hijos al Nacional Buenos Aires a estudiar, Ahora, se cruzan en la Universidad Católica Argentina, se cruzan en la Universidad Argentina de la Empresa, en la UADE, tienen un montón de lugares en común. Y sus hijos se reúnen entre sí y son amigos. Esto pareciera que la simulación del oficialismo y la oposición en la tele pareciera querer distorsionar algo que es así de concreto. Pertenecen a una clase social que es la de los políticos profesionales y eliminan el conflicto en la superestructura, pero el conflicto no desaparece porque ellos no lo nombren. Lo sufre la base del pueblo argentino pagándolo con desocupación. Porque la política de invasión de los mercados internos de Estados Unidos desde 1944 en adelante es vigente. Los Estados Unidos no permiten que la Argentina se ponga de pie, inundándolo con importaciones superfluas en un comercio exterior extranjerizado, donde ya no hay excusa para un país que está todo por hacerse y tiene desocupados. Hambre en el país de los alimentos. Ahora, yo te banco, Martín, suponete que estoy de acuerdo que de hecho estoy de acuerdo con la nacionalización del comercio exterior y de la banca, y supongamos que el día de mañana se hace. ¿Cómo hacemos para evitar que los Braden, como decís vos, nos bombardeen otra vez y que los muertos los volvamos a poner nosotros y que estemos 20 años sin poder votar a un candidato que sea de nuestra afinidad ideológico-política?
¿Cómo evitamos eso? Vos no podés evitar que el enemigo actúe. De hecho, actúa. Pero si vos no peleás, te convierten al país en un garito. Ujú. ¿Qué es lo que han convertido la Argentina? En una colonia, en la cual el pueblo muere de hambre, en el cual el pueblo no puede tener trabajo. En un país subpoblado no puede tener ni un pedazo de tierra donde construir su rancho. Esa es la condición de opresión. Y esa condición de opresión es una condición planificada del imperialismo sobre la Argentina. No existen los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Los políticos profesionales mienten con ese cuentito del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los keynesianos como los liberales, para eliminar del lenguaje, como no pueden transformar la realidad porque son impotentes, tratan de transformar el lenguaje para correr el sentido. Entonces te dicen, no, somos países en vía de desarrollo. No, somos un país oprimido. Hay países opresores y hay países oprimidos. Hay amigos y hay enemigos. La violencia es parte de la vida. Claro. ¿Qué carajo importa que uno esté en contra o a favor de la violencia? ¿A quién le importa la opinión de uno sobre, no, yo estoy en contra de la violencia, no, el otro está a favor? ¿Y eso qué mierda importa? La Claro. violencia existe. Sí. Sí, sí, sí. Entonces quieren cambiar el lenguaje, por eso hablan en lenguaje francés, hablan como todes, y pretenden eliminar el conflicto cambiando las palabras. Es perverso, ¿eh? Porque hay gente que está enojada y hay gente que dice, le parece toda una estupidez este mundo en el cual vivimos, y le da bronca. Pero en realidad hay perversidad en eso. La clase política jodiendo a eso es perversa. No es ridícula ni divertida. Es perversa, lo hace con premeditación y alevosía. Claro. El tema es que hay que hacerse cargo del mundo en el cual vivimos y que te marquen como loco, como marginal o como violento cuando uno habla así, pero nosotros meramente hablamos así. Claro. Nosotros no somos los responsables de lo que han hecho los últimos 40 años, somos las víctimas. Claro. Porque cuando Menem privatizó en la década del 90 todo el Estado empresario, lo que primero cayó fueron las pymes. Sí. Y al caer las empresas del Estado, las pymes son las primeras que caen porque dejaron de ser proveedoras. Claro. La YPF le daba laburo a 280.000 trabajadores, ¿está? Pero además le daba laburo a miles de pymes. Cuando se privatiza a favor de la Repsol de España, la Repsol se empieza a abastecer desde el extranjero, con su propia cadena de valor pyme, Claro. no con la de los argentinos. Lo mismo pasa con Saumisa cuando queda en manos de Techín, lo mismo pasa con Altos Hornos Zapla, lo mismo pasa con Segva. ¿Vos creés que Mindlin, Lewis, Elstein, los que manejan la energía en la Argentina, ¿vos creés que compran argentino? No. Los transformadores de alta tensión, de media tensión y baja tensión que se usan para la prestación de servicio eléctrico, los conductores eléctricos, los cables, los materiales eléctricos, las llaves, los tableros eléctricos, ¿vos creés que los compran en el país? No, lamentablemente no. Entonces te están manejando el comercio exterior. Sí. Ellos, además de manejarte la energía eléctrica, te manejan el comercio exterior porque importan libremente lo que se les canta. Claro. Antes, ¿cómo ocurría esto? El general Mosconi, cuando se crea YPF, le pide a la familia Di Tella, de la fábrica Siam, Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, que fabricaban algo tan elemental como una amasadora mecánica para panadería. Eso lo hace cualquier tornería de Santa Fe. De todo el cordón industrial que han convertido los políticos profesionales desde la década del 90, el cordón industrial santafesino, que hace 30 años lo convirtieron en un villerío que es insultante. De donde sale la mayor riqueza del país también. La violencia en la que hacen vivir a esos pobres argentinos del conurbano santafesino es un acto de violencia política contra esos pobres. Sí. No es un daño colateral del capitalismo, es violencia contra la gente. Cuando YPF necesita, por su política, por su espiritualidad, por la concepción metafísica que mueve a Irigoyen y a Mosconi, nacionalizar toda su provisión, le pide a Di Tella si le puede fabricar los surtidores.
que eso es una bomba, un caudalímetro, una manguera y un pico. Ujú. Di Tella se vuelve asquerosamente rico porque proveyendo a YPF, que abría estaciones en todo el territorio nacional, vendió miles de surtidores. Se convirtió en la pequeña y mediana empresa más grande que tuvo la Argentina y fue la más grande de América Latina. Ni en Brasil ni en México había una pequeña y mediana empresa que ya había convertidose en grande, con más de 10.000 hombres en sus galpones. No había una empresa integrada de tamaño porte ni en México, que es 4 veces más grande que nosotros, ni en Brasil, que es 5 veces más grande en tamaño. Ujú. Entonces, Di Tella, ¿qué hace después? Parado sobre contratos con el Estado empresario, con transferencia tecnológica, con certificación de calidad que le da el Estado empresario, se empieza a diversificar. Entonces dice, claro, yo hago surtidores, pero podría ser los equipos de bombeo del campamento petrolero, las cigüeñas Ujú. que chupan Claro. del pozo, y fabrica equipo de campamento petrolero. Entonces está en las dos puntas, Ujú. está integrada verticalmente, está en el campamento petrolero y está en la comercialización de la boca de expendio de combustible. Está en Ujú. las dos puntas de la cadena de valor del petróleo. Claro. ¿Qué hace Di Tella? Dice, bueno, me voy a meter un poco más en el petróleo. Crea SIAT, Sociedad Industrial Argentina de Tubos, y empieza a fabricar tubos para petróleo y para gas. Claro. Se empieza a En meter la cadena. desde la metalurgia hacia la siderurgia, va desde la industria liviana, que es por donde uno arranca, que es lo más fácil de hacer, donde se aprende además, Ujú. se empieza a meter en la pesada, que es Claro. la siderúrgica. Claro. Bueno, luego dice, bueno, ya dentro del mercado petrolero yo soy proveedor de lo que me pidan, Ujú. porque lo que me pide YPF yo se lo fabrico. Ujú. Fabrica tanques cisternas, camiones empieza a fabricar para transporte de combustible. Claro. Le monta la infraestructura YPF, le monta infraestructura, le monta la infraestructura que hace los refinados, Ujú. cracking catalítico. Después se diversifica y dice, bueno, yo podría proveer tanto que aprendí en este tiempo para las compañías eléctricas, que es energía pero no petróleo. Claro. Bueno, y fabrica transformadores de baja, media y alta tensión para SEGVA y otras compañías eléctricas de nuestras provincias. Entonces, ese es el verdadero modelo de desarrollo argentino, que las Ujú. privatizaciones destruyeron y que personajes extranjeros como Elstein, como Mindlin o como Joel Lewis tienen aprisionada a la Argentina, matan de hambre al pueblo argentino con sus tarifas eléctricas, el pobre hoy no se puede calefaccionar en su casa, porque mientras los políticos profesionales le están sacando los medidores de gas a la gente, diciendo que la quieren cuidar de las defectuosas instalaciones de gas, estos sátrapas de provincia, del oficialismo y la oposición, le están sacando el gas a la gente para calefaccionarles, y le están Sí. diciendo a la gente que se tiene que reconvertir a la electricidad, y mientras tanto mantienen privatizado el servicio eléctrico porque Mindlin, Elstein y Lewis le pagan sus campañas electorales. Claro. Esta es la violencia que ejerce hoy. El modelo argentino de desarrollo que impulsó Irigoyen y Mosconi y que tuvo como epicentro la pequeña y mediana empresa privada como es SIAM, de los Di Tella, es lo que nosotros tenemos que restablecer en la Argentina para restablecer el equilibrio de producción y trabajo, porque Claro. cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Claro. Eso Mart- limita los planes sociales. Seguro. Martín, bueno, por demás de interesante te estoy conociendo y desde ya te digo que vamos a volver a charlar porque noto que sabés un montón, que tenés un montón de historia en la cabeza y me interesa mucho charlar otra vez, pero quiero, porque nos quedan algunos minutos, charlar sobre algo que me contabas en la previa a grabar esta entrevista y que tiene que ver con lo estratégico del cruce de Santa Cruz a Tierra del Fuego por aguas argentinas y quería que me cuentes un poquito de ese proyecto que entiendo que Cristina lo quiso reflotar hace un par de años. Sí, el cruce por aguas argentinas tiene por lo menos desde Cámpora, desde el gobierno de Cámpora en el 70 para acá, por lo menos tiene historia desde ahí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sobre la ley que logramos después de
muchos años de lucha, estoy hablando de Cámpora en 1973, ¿no? Después de casi 50 años, medio siglo de lucha, se ha logrado en 2012 la sanción de la ley 26776, que es la ley de integración de la Tierra del Fuego al territorio nacional por vía marítima. Es la mayor isla de nuestra patria, y para llegar a la isla, los argentinos tenemos que cruzar por Chile, tenemos que cruzar, no llegamos por nuestro territorio nacional. Esto es parte de la geopolítica del Foreign Office inglés, de la corona británica en el Atlántico Sur. Entonces, nosotros posicionar a Tierra del Fuego como base aeronaval en el siglo XXI es fundamental para ejercer la soberanía en el Atlántico Sur. Desde el año 2010, que la Argentina es un país marítimo con más del 63% del territorio en el mar. Y equidistante entre la Quiaca en Jujuy y el Polo Sur en la Antártida Argentina, la isla mayor de la patria es el centro geográfico del país. Esta es la conciencia que nos moviliza por la ley 26776 para que sea una acción de justicia histórica para los fueguinos, pero un avance soberano en el estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur de todos los argentinos, del santafesino, del cordobés, del misionero, del mendocino, de todos los argentinos, porque la defensa del Atlántico Sur es una causa patriótica de todos. Y si bien las provincias son anteriores a la nación, según nuestra Constitución Nacional, este Atlántico Sur, de 350 millas de extensión, de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, es algo nuevo. Por supuesto que las provincias son preexistentes, pero esta nueva Argentina marítima, bicontinental y oceánica es lo nuevo que debe ser defendido por todos los argentinos, sin distinción de raza, de edad, de sexo, de provincia de la cual pertenezcan. Es una causa que nos involucra a todos. Porque superior a Malvinas en ubicación y territorio, la inmediatez que tiene con respecto al estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos y la Antártida le aseguran a Tierra del Fuego un protagonismo central en el control geopolítico de la región. Sí. Contrario al que ejerce la corona británica, que invade nuestro territorio y roba recursos naturales de Malvinas. Entonces, el Foreign Office inglés, junto con el Departamento de Estado norteamericano, el Pentágono, junto con la partidocracia demoliberal argentina, junto con los militares golpistas, unidos en nuestra contra para impedir el desarrollo de Tierra del Fuego. Porque si crece el protagonismo geopolítico de Tierra del Fuego, si crece, Malvinas se vuelve un control caro, débil y contrapuesto al argentino que la corona no va a poder defender en el largo plazo. ¿Cómo defiende hoy la corona británica su ocupación? Con la emisión ilegal de licencias pesqueras. Que esto sostiene a las familias de los kelpers con $160.000 por año de renta. Están facturando más de $10.000 por mes. ¿Vos te imaginás viviendo con 10 lucas por mes tu familia, Andrés? 10 lucas verdes, Verde, no claro, sí. No la 10 luquita de mendicidad que te dan los políticos profesionales ahora cada tanto. No. Te estamos hablando de 10 lucas verdes. ¿A cuánto está el dólar hoy? ¿A cuánto cotizó? 100, 125, en algún lugar entre esas dos cotizaciones. Entonces, es mucha tarasca. Sí. Bueno, así viven de bien los kelpers. Entonces, necesitamos que el cruce por aguas argentinas construya los puertos en Cabo Vírgenes, Cabo Espíritu Santo, que son la punta de Santa Cruz y la punta de Tierra del Fuego, de menor distancia. Son 42 kilómetros de distancia. Eso nos indica que la travesía por el Magallanes es de 1 hora y 20 de navegación nada más. Nada más. 1 hora y 20 de navegación nada más. Eso hace que la balsa chilena por la cual hoy se cruza no le despierte ya más a nadie interés. Y la denuncia tal cual es, que al argentino pobre no le queda otra. Claro. Pero en este momento lo que se está jugando es que construyamos los puertos en el estrecho de Magallanes, que es el cruce patriótico, o lo que quiere hacer el Foreign Office inglés, que es alejar los puertos del centro de conflicto, que es el estrecho de Magallanes. Recordemos una cosa, en el año 2004,
el portaaviones norteamericano Ronald Reagan atravesó el estrecho de Magallanes sin que nadie dijera esta boca es mía. Un portaaviones de 332 metros de eslora, 40 de manga y 75 de ancho en la pista de aterrizaje. ¿Está? Ese bicho pasó por ahí. Porque el estrecho de Magallanes en las redes troncales del comercio exterior y la navegación de ultramar es por mucho más importante que el canal de Panamá, que lo tienen que seguir ampliando y expandiendo. Claro. Pero que tiene una fila porque tiene un tráfico. Claro. Como funciona con esclusas, no, vos no podés dejar buques que entren y entren y entren. No, porque es un juego de esclusas que van compensando la cota del pelo de agua para ir llevándolo del Atlántico al Pacífico. Entonces, en este momento, ¿cómo están operando? Bueno, el Foreign Office inglés y su servicio de informaciones navales de la Armada viene operando contra el cruce corto y soberano mediante el capitán de ultramar Sergio Borrelli, de la Administración General de Puerto, y el senador catalán Magni. Hoy, Meoni, el ministro de Transporte, Goicoechea, de la Administración General de Puertos, y Beni son el recambio privatista que impulsa la compra de buques usados a Holanda, así como Catalán Magni y Sergio Borrelli lo intentaron hacer en el 2013 con buques del Commonwealth británico, buques usados, ferries, que no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos buques portarrodantes, tal cual el astillero Río Santiago le cotizó al Foro Naval Argentino, al cual tengo el honor de pertenecer. Me entregó en manos el ingeniero Julio González, después de que nos reunimos con el gerente general, el ingeniero Romano, junto con Pancho Vanegas y Pablo Rojas, de la conducción de la seccional de ATE Ensenada, de la Asociación Trabajadora del Estado, el gremio, la empresa y el Foro Naval Argentino reunidos, a donde el Foro Naval Argentino solicita un presupuesto formal del astillero. El astillero en una semana se expide y dice, el diseño del barco es este. Todo eso está en nuestro poder y se lo acercamos a los argentinos que tengan interés en defender esta causa, porque necesitamos que esto se divulgue. Entonces, ahí en ese momento, haciéndonos del presupuesto, tenemos por cada barco 34 millones de dólares en su versión más robusta, que es buques que soporten varadas estáticas, por si tienen que subirse sobre una playa rústica y no hay infraestructura portuaria. Si los buques tuvieran mejor infraestructura portuaria, serían buques con menos cantidad de acero, más livianos y con menos trabajo implicado sobre el acero, por eso bajaría su costo de construcción. Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, allá por el 2015, creó un fideicomiso con el decreto 1423 de ese año, lo cual otorga para el cruce por aguas argentinas, así como la ley lo ordena, el financiamiento necesario para construir los barcos y construir los puertos. Estos son 100 millones de dólares. Con lo cual, 2/3, ahora que el ex ministro de Economía es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero era el creador del decreto, ahora debería ser su principal beneficiario, porque el astillero Río Santiago depende de la provincia de Buenos Aires y es el mayor constructor naval de la historia argentina, y tiene la experiencia de haber construido el buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio, con el cual desembarcamos en Malvinas 82. Y el BDT San Antonio es un buque de guerra de mayor exigencia en su construcción que un buque portarrodante como necesitamos ahora. Pero el astillero podría construir un barco que sea de uso civil, pero que también pueda prestar como buque de desembarco de tropas servicio para la Armada Argentina. Entonces, con una empresa estatal que preste el servicio, a nosotros nos permitiría que mientras hay mucha demanda en verano, por el periodo vacacional, donde los fueguinos además salen a ver a sus familias, porque son pocos los nacidos y criados. Tierra del Fuego ha recibido jujeños, formoseños, chaqueños, mendocinos, de todas partes han ido a Tierra del Fuego buscando el trabajo y a ganarse el pan.
y hacer patria. Entonces, Sí. cuando por estacionalidad baje la demanda del servicio, en el invierno, esos barcos, uno de esos barcos prestaría el servicio y el otro lo podría absorber la Armada para hacer tareas y maniobras en el Atlántico Sur. ¿Está? Claro, Entonces, claro. el interés patriótico empieza a mostrar el sentido de avance. Los dos puertos en el estrecho permiten un mojón de soberanía nacional en algo que está abandonado a la buena de Dios. Ujú. Sí, abandonado a la buena de Dios, pero que utilizan los diablos de Norteamérica Claro, para pasar sus portaaviones nucleares. claro. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces no pasaron por el estrecho de Panamá. No, por abajo. En 2004 pasaron por acá abajo. ¿Y Claro. con permiso de quién? De nadie. Ujú, De prepo. ujú. Entonces, que a los políticos profesionales no les dé la correlación de fuerza nos tiene sin cuidado a nosotros. Por Claro, eso Social 21 está afiliando, va a armar el partido, va a presentar lista con proyecto y candidatos propios y le vamos a disputar el poder político a todos estos personajes de la partidocracia demoliberal. ¿Podemos perder? Seguro. Ahora también podemos ganar. claro. Lo mismo que con el cruce por aguas argentinas, porque si nosotros en este momento peleamos para que no traigan buques extranjeros usados y logramos que los barcos se construyan en Astillero Río Santiago, si logramos que el astillero tenga las órdenes de compra para construir, habremos ganado, Claro. porque el trabajo va a quedar en la Argentina. Está clarísimo, Martín. Te agradezco por esta conversación. Realmente ha sido un gusto y un placer conocerte. Muy interesante charlar con vos y espero que se repita pronto porque todavía me quedaron un montón de preguntas en la cabeza y me parece que hay temas que quedan para desarrollar en otra oportunidad. Así que si te parece, te agradezco y la seguimos pronto. ¿Qué te parece? Cuando vos gustes, Andrés, a mí también me gustó conocerte. Te Un abrazo mando, grande, hermano. Te mando un gran abrazo y bueno, todo esto va a estar en la agencia de noticias DERF. Gracias por la buena onda, Martín. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo.